Bienvenidos a esta segunda parte de trabajando con textos en el lenguaje de programación Julia. Bueno, lo primero que vamos a ver acá es que tenemos una variable 1 a la cual le vamos a declarar lenguaje de programación Julia. Ok, el método que vamos a ver o la función que vamos a ver en esta ocasión es de búsqueda. ¿Cómo podemos buscar una determinada palabra o un determinado carácter o una determinada, no sé, una determinada lógica de texto dentro de nuestra variable que nosotros tenemos? En este caso, en este ejemplo, lo que vamos a hacer es buscar Julia, la palabra Julia. Ejecutamos nuestra primera línea de ejemplo. En este caso nos dice que nos va a dar un valor verdadero. Acá recordar que siempre esta función nos va a devolver dos valores, verdadero o falso. Siempre su respuesta va a ser booleana, verdadero o falso, true, false, nada más. Entonces, en el primer ejemplo nosotros vemos que estamos buscando exactamente la misma palabra que está en nuestra variable 1, que sería Julia. Al decir la misma, estamos indicando que empieza con la palabra J mayúscula, ¿ok? Entonces nos da perfecto, verdadero. Si nosotros vemos el segundo ejemplo, nos va a dar falso. ¿Y esto por qué? Porque Julia empieza en minúscula. Entonces, no olvidar que cuando nosotros utilizamos esta función, obligatoriamente el lenguaje de programación va a buscar características no similares, exactas o patrones exactos dentro de lo que nosotros busquemos y lo que esté conteniendo nuestra variable de texto. Vamos a hacer el siguiente ejemplo donde decimos Julia todo en mayúscula y nos dice, ok, igual, falso. No hay ninguna coincidencia. Pero ¿cómo nosotros podemos solucionar este problema? Nosotros podemos solucionar ya utilizando algunas funciones que vimos en el video en la parte 1 de esta lista de videos. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer primeramente? Pues convertirlo todo a minúscula y después buscamos Julia en minúsculas. Ejecutamos la función y lo que nos va a decir verdadero. Ok, entonces esto ya estamos viendo cómo nosotros podemos utilizar dos funciones para un determinado objetivo. Con decir dos funciones decimos acá la primera función, convertirlo a minúscula, y la segunda función, buscar un determinado patrón, una determinada palabra dentro de nuestra variable. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver la siguiente función. Y esta siguiente función lo único que nos dice, es búscame la palabra, en este caso lenguaje, pero siempre, como dice en su función, start, iniciando. Es decir, que tiene que buscar al inicio o la palabra o el texto o el carácter que inicia con la palabra lenguaje. ¿Por qué lenguaje? Porque yo le he declarado en ese contexto, ¿no? Entonces, si nosotros observamos estrictamente lo que hay en la variable y lo que estamos buscando, observemos que hay espacios en blanco o vacíos, disculpen. Entonces nosotros ya vimos igual en el video de la parte 1 cómo eliminar estos espacios en blanco con la función strip. Si nosotros ejecutamos, entonces siempre va a buscar la primera palabra o carácter que le estamos indicando dentro de nuestra variable. Y entonces por eso nos devuelve verdadero. Igual que el anterior, la respuesta siempre va a ser booleana. Al contrario de lo que acabamos de ver, podemos decir que busque, pero por el último carácter o la última palabra, que en este caso es Julia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lenguaje de programación Julia. Eliminamos los espacios, sí, con strip. Y lo que va a hacer es devolvernos verdadero, ¿no? Para eso nos sirven estas tres funciones que acabamos de ver. Ahora vamos a ver un poco de cómo nosotros convertimos un determinado texto, una variable texto, a un entero. Es decir, si nosotros vemos este 34 que está entre comillas dobles, lo único que y vemos el tipo de dato nos dice que es cadena o string. Entonces nosotros ¿cómo convertimos? Simplemente con la función parse, y lo que nos dice ahora, lo que le estamos indicando con el primer argumento es convertirlo a entero, y el segundo argumento le decimos que, la variable en sí que va a convertirlo, ¿no? En este caso tiene que ser 34. No nos olvidemos que convertir de texto a número, a cualquier número, ya sea entero o flotante, siempre va a ser la palabra reservada o la función parse. Y listo, nosotros con esto convertimos, ejecutamos esta parte y observen que nos da 34. A diferencia que cuando nosotros le dábamos acá con comillas dobles, que nos va a dar un 34 entre comillas dobles. Si nosotros vemos 34 con comillas dobles, nos dice que es cadena. Pero si nosotros ya utilizamos la función o la palabra reservada, lo que nos va a devolver es un entero de 64. Listo, eso es el segundo video. No se olviden seguir, estar atentos para seguir aprendiendo acerca de este lenguaje de programación. Gracias por su atención y hasta el siguiente video. Hasta luego.